¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo- noches, ¿cómo van? Hola, ¿cómo van? Bien, bien, muchas gracias. Aquí muy contentos de tener un nuevo programa de Café STEM y con nuestra taza. Nos rajamos Bueno, la vez pasada, no presentamos la taza. yo me sigo rajando, pero bueno. Sí, No traje pero agua, no bueno, traje café, pero bueno. sí. Y no, pues nada, para darles la bienvenida a nuestra audiencia en esta línea de programas que vamos En llevando diferido. sobre el tema de la educación STEM y que ahí vamos llevando como una línea temática, ¿no? Entonces, Sí, así es. haciendo memoria, hicimos ya dos programas sobre por qué la educación STEM. Hablamos en uno primero sobre el tema tecnológico, la aceleración de la aceleración, todo este tipo de cosas. En el programa pasado, que fue la segunda parte, hablamos de los temas del mundo que están ocurriendo, que ya son impactantes y ya están afectando, están abriendo unos gaps muy grandes a nivel social. Y hablábamos del desplazamiento laboral, hablamos del cambio climático, de las nuevas generaciones. Entonces, para los que quieran ver ese video, la segunda parte se los dejo aquí en este momento. Exacto. La Y idea es seguir ahora, como la línea, ¿no? Para que no se pierda ninguno de los capítulos. sí, exactamente. Entonces, ahora, después de que ya vimos el mundo, pues la idea es entrar en América Latina y por eso le dimos el nombre de Herencias del siglo XX en la educación de América Latina. Entonces, sí, sí, ponemos nuestra presentación, Freddy. Listo. Espérenme que me embolate hoy, ya. Falta entrenamiento. Sí, sí, sí. Sí. No, entonces, pues la idea de este programa es ver algunas características de la educación en América Latina que hemos podido recopilar de varias fuentes y pues que son muy interesantes para la reflexión y para ver de alguna manera cómo con la propuesta de educación STEM, cómo podríamos aportar algunas soluciones, Sí, aunque hacer no todas las como soluciones. un pensamiento crítico de cómo estamos y hacia dónde vamos y qué pasaría si no hacemos como una modificación en las formas en que se está enseñando en estos momentos. Exactamente. Entonces, pues vamos con la siguiente. Listo. Entonces, pues, como habíamos dicho, vamos a mirar algunos aspectos de la educación en América Latina. Vamos a ver a Flavia Terigi, que es una argentina, que es una experta en el tema de educación. Habla mucho también del tema de los elementos de la educación y también de la formación docente, es experta. Y luego al final vamos a ver a Denise Bailán, que ella es uruguaya y ha trabajado muy fuertemente en la investigación de las innovaciones en educación en los últimos 20 años. Entonces, pues vamos a mirar algunos documentos gráficos que podemos conseguir. Dame la siguiente, Freddy. Yo ahí le hago una pregunta a Jairo, que es nuestro profe experto. ¿En toda América Latina es muy parecida la situación, Jairo? ¿Uno puede generalizarla o puede tener algún casito por ahí distinto? Pues digamos que en casi toda la América Latina hay una gran parte de los elementos son similares. ¿Sí? El tema de las inequidades latinoamericanas, pues marca esa igualdad que podemos ver. Obviamente las políticas han sido diferentes en los últimos 100 años en los diferentes países. Hay unos países que han sufrido, por ejemplo, los temas digamos, de las tomas de poder, otras no han tenido, pero hay algunos países que han tenido, por ejemplo, gobiernos de derecha y han tenido unas políticas diferentes a otros que han tenido, digamos, cambios de gobierno. Entonces, lo que realmente aportan estas dos expertas es que después de hacer un análisis minucioso y tomar en cuenta todos esos aspectos, se han podido hacer como una generalización. Ok, Miremos. Entonces, listo. empecemos. Vamos a la siguiente. Listo, vamos a empezar entonces con Flavia Terigi y una explicación que me pareció muy bonita, que es el Sí, saber pedagógico por defecto.
es muy puntual, muy acorde con lo que vivimos en este momento. Y, sí, y me sorprende porque habla mucho como amiga del tema tecnológico. Entonces, pues vamos a ver, son videos muy breves y luego los vamos a comentar. A discutir, así Entonces, es. Saber pedagógico por defecto, la expresión por defecto, que es una expresión un poquito fea, pero la tomo como quizás algunos ya lo han leído, del ámbito de la computación, donde quizás ustedes sepan que cuando se habla, por ejemplo, de la instalación por defecto de un programa, de un antivirus, inclusive de una impresora, vieron cuando uno quiere instalar una impresora, un antivirus, cosas por el estilo, siempre el programa de instalación te pregunta si vos lo querés instalar de manera personalizada, que a uno le da ganas de decir, sí, claro, yo todo lo quiero personalizado, o si lo querés instalar con la instalación típica, estándar o por defecto, que son las tres categorías que aparecen, típica, estándar o por defecto, para decir lo mismo, ¿sí? Uno le pone que lo quiere personalizado, y cuando le pone que lo quiere personalizado, empieza una serie de preguntas que te hace el programa, y a la segunda o tercera pregunta uno decide que es demasiado, renuncia a la instalación personalizada, busca la instalación típica o por defecto, y entonces lo que hace, y a esto es a donde quería llegar, lo que hace es reproducir una y otra vez una manera estándar de usar un programa, porque ir en dirección contraria al uso estándar del programa requiere un conocimiento experto. Yo uso esta idea de que para ir en sentido contrario de un programa hay que tener conocimiento experto, y que como la mayoría de nosotros no tiene ese conocimiento experto, lo que hacemos es reproducir el uso estándar de un programa para pensar cómo funciona nuestro saber pedagógico. Nosotros tenemos... ¿qué opinan? ¿Qué opinan de Es, lo que comentan? sí, es bastante interesante, ¿no? Como, bueno, los profes verdaderamente, o en temas de educación, pues, están reproduciendo algo que está generalizado, o verdaderamente están haciendo como el intento de ir en contra y de generar como innovación educativa. Sí. El asunto es que siempre hay, o sea, hay aquellos docentes que, digamos, no se atreven a hacer cosas nuevas y les pasa lo que dice Flavia Terilli. Y hay otros que sí animan, pero tienen un toque frente al sistema, especialmente a la organización, Exacto. y, y entonces se frustran. Sí, se les impide como que puedan hacer Digamos algo que diferente. la idea con este video no es hablar ni bien ni mal de nadie, sino la idea es que reflexionemos que no estamos preparados para esa personalización de la educación mientras no estemos preparados. Entonces, la formación inicial de docentes y docentes en servicio para hacer cosas nuevas es un elemento fundamental, que es lo que se destaca aquí. Entonces, digamos que ese es el mensaje que tenemos. Y también para aquellos profesores que han tratado de hacer cosas, pues que tengan en cuenta que la frustración no es porque ellos no lo puedan hacer, sino porque hay elementos que no lo permiten. Y lo hemos hablado en otras ocasiones, hemos hablado de la transformación del modelo institucional y el modelo pedagógico de una manera simultánea. No se puede hacer una cosa sola o la otra cosa sola. Por eso es Así que es. no se ven resultados en las experiencias de aula. Pero importante de este primer mensaje de la doctora Flavia Trilli es ese común denominador que tenemos a nivel de América Latina, de que seguimos repitiendo y repitiendo lo mismo porque no nos podemos salir de ahí por muchas cosas, especialmente porque ese saber pedagógico no está preparado y porque no hay una transformación simultánea del modelo institucional y el modelo pedagógico. Ese es el primer punto. Ahora quisiera de pronto que abordáramos los cuatro supuestos que ella nos trae en esta presentación. Exacto, Y los que ya mencioné. listo. Y vamos entonces primero, vamos con la simultaneidad, si no estoy yo. Vale, ¿cierto? Sí, Vamos señor. entonces con el pequeño video de la simultaneidad.
Cuando hablamos de simultaneidad, que es uno de los supuestos que ha tenido mayor tratamiento en la literatura, nos estamos refiriendo, para decirlo de manera rápida, a la decisión de organizar la población escolar, de organizar a aquellos que tienen que aprender, de forma tal que se les pueda enseñar a todos las mismas cosas al mismo tiempo. Este es un ejemplo de simultaneidad, ¿sí? Después, cuando ustedes vayan a los talleres, ahí la simultaneidad en algún sentido se va a romper. Pero en este momento estamos descansando en el supuesto de simultaneidad, este supuesto según el cual alguien, en este caso yo, que ocupa el lugar del docente transitoriamente, transmite algo del orden del saber con la expectativa de que todos reciban el mismo saber al mismo tiempo. Cualquiera que esté en este lugar, y ustedes también cuando están ocupando la posición que yo ocupo, todos los que ocupamos este lugar sabemos que los que están del otro lado no están entendiendo todos lo mismo, ni están colocando cada cosa que yo diga exactamente en el mismo casillero mental. Pero sin desconocer esa variabilidad que puede tener la comprensión que cada uno de ustedes haga de lo que yo digo, la idea es que al final de esta conferencia ciertos contenidos habrán sido tratados con todos ustedes, con la esperanza de que entonces esos contenidos constituyan una suerte de acervo común en el que nos podemos apoyar para seguir adelante. La simultaneidad ha sido una gran estrategia de la escolarización que se impuso finalmente tras una serie de ensayos que vamos a discutir a la tarde y que fueron por otros caminos, entre otras razones porque es una estrategia que permite un tipo de agrupamiento de la población que tiene que aprender que es bastante económico desde el punto de vista del esfuerzo que tiene que hacer un sistema para escolarizar a miles, a millones, ¿sí? Cuando yo tengo que formar a 2 o 3 personas, bueno, es una cosa, pero cuando yo tengo que formar a miles o a millones, hay que encontrar algunas estrategias para hacer eso de maneras económicas si quieren, en el sentido de prácticas que permitan resolver con los recursos que tenés un problema muy complejo. Bueno, la simultaneidad es una estrategia en ese sentido económica. Después vamos a ver por qué. Otro supuesto. Opiniones. No, pues, digamos que, bueno, hágale, profe. Qué pena. No, bueno, solamente quería mencionar que ahí el tema es que ya nos hemos dado cuenta con la experiencia y con lo que venimos realizando que no todos aprendemos de la misma manera, que todos realmente somos seres diferentes, nuestra forma en la cual el conocimiento, digamos, nos llega, lo podemos desarrollar y posteriormente lo podemos transmitir, son procesos pues completamente distintos en cada individuo. Y eso es una problemática que yo creo que nace a partir de este supuesto de la simultaneidad. Sí. Y Dani, ¿qué querías decir? Exacto, no, precisamente lo mismo, pero siento que es un tema muy complejo, ¿no? Porque digamos que el docente parte de una simultaneidad precisamente por los escenarios en los que está, porque tiene cierta cantidad de estudiantes, porque se ha hecho así desde hace mucho tiempo. Y yo creo que él es consciente de que no todo el mundo pues, tiene como las mismas habilidades, las mismas capacidades para aprender lo que de la misma forma o para entender de una mejor manera los conceptos. Entonces el tema es cómo no hacer simultaneidad, ¿no? Ese es el gran inconveniente. Sí, haciendo un poquito del barrido de lo que dice la doctora Flavia Terilli, es que en una pedagogía centrada en el docente hace un delivery o una entrega de contenidos, es lo clásico, lo que venimos heredando del siglo XX y de antes, Exacto, así y es. entrega la información con el fenómeno que explicó ella, de cómo le llega a todos. Entonces, ya estamos planteando que necesitamos una pedagogía centrada en el estudiante, El estudiante, exacto. con unos elementos diferentes, con unas dinámicas diferentes, pero ella explica un tema muy bien. El asunto no, digamos, uno no puede descalificar la simultaneidad de plano, sino que hay que entender cómo manejarla, porque definitivamente para volúmenes de formación de muchísimos Claro. estudiantes, con los, digamos, los presupuestos que tienen nuestros países latinoamericanos, no podemos darnos el lujo de tener una educación personalizada. Personalizada. Eh,
hay elementos de la educación STEM cuando ya se logra esa migración a una pedagogía centrada en el estudiante que ya empieza a trabajar el tema de la personalización y empieza también a respetar temas de equidad. En estas charlas, vamos a dejarles el link aquí debajo a la audiencia para que puedan revisar el video. Son 5 videos que hablan de muchos temas. Estos son extractos de uno solo, pero hay otros 4 y entre ellos también tocan el tema de la equidad, que me parece un tema muy interesante para América Latina. Entonces, sigamos con el siguiente, que es el de la presencialidad. A ver qué nos dice la doctora Flavia Trillo. Vamos a ver por qué. Otro supuesto muy claro es la presencialidad. Hoy, hace un ratito se decía, bueno, ustedes tienen que venir tantas veces, pueden faltar a lo sumo una vez. Bueno, esto es así, no porque uno tiene ganas de morir de un ataque de prolijidad, controlando las asistencias de las personas, además de que puede haber, por supuesto, ese tipo de ataque de prolijidad en muchos contextos. De lo que se trata es de que esto está pensado para que funcione si ustedes están allí. Si ustedes no están allí, y yo hablo sola, digamos, lo que tiene que ocurrir en el contexto pedagógico que hemos pensado para este curso no sucede. Entonces, la presencialidad es un supuesto de la escuela, entre otras cosas porque la escuela es una institución de antes de la compu, de antes de la tele, de antes de la radio, de antes del teléfono. En ese sentido, la escuela es una institución pensada para que la transmisión del saber ocurra por copresencia, por la presencia conjunta de quien tiene la función de enseñar y de quienes tienen la tarea de aprender. El tercer supuesto. Listo. Entonces, ¿qué opinan? No, pues yo lo veo de pronto más como por el tema de pronto ahorita que de la pandemia, ¿no? Que es algo que se tiene de pronto entonces que tener en cuenta, si la presencialidad es buena o no, o si la virtualidad es buena o no, ¿no? En ese sentido, entonces, creo que eso nos deja como una reflexión para poder, digamos que, comprender o hacer como una retrospectiva de qué tan bueno puede llegar a ser los dos escenarios. Definitivamente lo que yo sí opino es que los dos extremos, como en toda la vida, los extremos son malos. Pero yo creo que también es importante que este tema de la pandemia nos ha enseñado bastantes cosas y nos ha mostrado un nuevo panorama y una nueva alternativa de hacer las cosas, de la cual considero que no debemos abusar expresamente y, digamos, irnos hacia un horizonte, digamos, muy dedicado en esa virtualidad, pero creo que debemos apoyarnos de los dos elementos para poder hacer mejor las labores educativas. Yo quisiera comentar que el futuro ciudadano, o sea, ya el profesional o la persona que ya está desempeñándose en su campo laboral, va a tener que ser un ciudadano digital. Y muy probablemente las empresas van a seguir utilizando la conexión remota y el trabajo remoto. Se va a poner ya, digamos, no de moda, sino se va a imponer. Eso fue demostrado porque a nivel mundial ha habido unas transformaciones gigantescas. Yo ya lo he venido diciendo, más de 2.000 millones de personas migraron a la virtualidad. Pero lo que sí es cierto es que somos seres humanos que necesitan ese contacto con los demás. Entonces no podemos abandonar el hecho de que tenemos que aprender juntos y tenemos que trabajar juntos y convivir juntos. Entonces, como decía Freddy, es un balance de ambas cosas. Pero el comentario de ese supuesto de que la presencialidad estaba dada es precisamente lo que ella dice, porque es una herencia que traemos que se dio de antes de la tele, del computador, de la radio. Entonces son esas herencias del siglo XX y antes que venían obviamente con otras condiciones de vida. Entonces hoy después de la pandemia estamos replanteando la situación.
Claro que obviamente que hemos visto que también ha habido un decremento o un deterioro del aprendizaje de los chicos, realmente por esa migración acelerada que se dio en el año 2020. Pero seguramente vamos a tener una combinación de ambos. Bueno, sigamos entonces ahora, vamos a hablar de la descontextualización, que es un elemento que me parece interesantísimo sobre la experiencia de aula. De aprender. El tercer supuesto es la descontextualización. Este es un supuesto un poco más difícil de entender, produce algunos entredichos, pero vamos a tratar de sobillarlo un poquitito. Es un supuesto que tiene mucho que ver con el funcionamiento del saber en la escuela, con el funcionamiento del conocimiento que tiene que ser transmitido, y es un supuesto entonces muy ligado justamente con el currículum. Hay una conocida categoría generada por el matemático francés Yves Chevalard, que todos ustedes ya manejan, que es la categoría de transposición didáctica, que justamente hace referencia a este proceso por el cual el saber, en su caso el saber matemático, pero creo que le vale a cualquier elemento de saber, el saber producido afuera de la escuela, para poder funcionar dentro de la escuela, tiene que ser descontextualizado. Y esa descontextualización le hace al saber ciertas cosas justamente para que pueda funcionar en el contexto escolar. Por ejemplo, hoy a la tarde nosotros vamos a ver algunos conocimientos construidos por programas que están enfocados a la inclusión educativa de población vulnerabilizada, y lo que yo voy a traer aquí no es el funcionamiento real del programa, porque no podría traerlo. Lo que yo voy a traer aquí es una cierta sistematización del saber producido en esos programas que está necesariamente descontextualizada. Entonces, curiosamente, aún en este mismo curso, que vamos a hablar de saber pedagógico, se va a transmitir un saber pedagógico, pero fuera de contexto. Fuera de contexto quiere decir que para poder traerlo aquí, yo tengo que hacer sobre el saber ciertas operaciones que lo hagan apto para ser enseñado. Y estas operaciones que lo hacen apto para ser enseñado están en el corazón de la dificultad de aprender en la escuela. Porque todos tenemos en nuestro acervo pedagógico un particular aprecio por aquellos enfoques pedagógicos y en particular didácticos que ponen a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes en contacto lo más directo posible con la experiencia, pero sabemos que la posibilidad de que la escuela haga contacto directo con la experiencia es bastante restringida debido justamente al funcionamiento descontextualizador que tiene la escuela sobre el saber. Comentarios. Bueno, yo tengo un comentario y es que, bueno, ya habla de unos términos importantes como es el tema de la adaptabilidad, de pues, la descontextualización en sí misma, de la sistematización y menciona algo muy importante, ¿no? De que no es solo, digamos, que traer y replicar algo, sino hay que entender y hay que adaptar el saber, ¿no? Es como el tema de que, bueno, nosotros trabajamos educación STEM, pero es digamos que un enfoque que surgió en Estados Unidos, entonces el tema es que lo vamos a traer acá y lo vamos a aplicar de la misma forma, pues obviamente no va a servir, ¿sí? Hay que entender los contextos de los estudiantes, hay que saber, hay que, digamos, que adaptarlo con nuevas herramientas y hay que aprender precisamente a contextualizarlo, si no, pues de nada nos va a servir. Okay. No, usted me corregirán ustedes dos, yo el mensaje lo entendí más como que hay situaciones que son muy controladas actualmente, digamos, en nuestras instituciones educativas y difieren bastante de lo que ocurre por fuera, en el mundo real. Yo lo vi como de esa manera, como que la cosa está muy cerrada. Es exactamente eso. Así, en este marco se lo explico así, y el problema es cuando el estudiante tiene que salir a la calle y resulta que se le aparece una nueva variable adicional y justamente como no está entrenado, pues eso puede significar algo complicado. Es exactamente eso. Aunque se podía ver, como lo dice Dani, también es cierto, pero ese es otro aspecto que no tocó la doctora Flavia Terilli. No, el tema es que si yo estoy enseñando ciencias y yo estoy hablando sobre la parte de astronomía o sobre los elementos celestes, pues yo no puedo traer los elementos celestes al aula, así de sencillo. Entonces,
y mucho más con las condiciones de simultaneidad y presencialidad, que ya lo habíamos dicho. Entonces tengo unos espacios de físicos, unos espacios de tiempo limitados y unos momentos donde yo tengo que mostrar las cosas para entregar ese conocimiento. Y el hecho de cómo funciona la escuela hace que haya que toca quitarle elementos para poderse llevar a esas restricciones de experiencia. Entonces es aquí donde, por eso la transformación de la enseñanza de las ciencias se está dando diferente, porque la idea es que los chicos sí hagan ciencia, no solamente reciten los principios de la ciencia y simplemente sean observadores pasivos, sino que ellos tengan la posibilidad de tener unas experiencias menos descontextualizadas. Esa descontextualización no va a desaparecer, pero sí podemos hacer una mitigación de ese fenómeno. Entonces, precisamente cuando los NGSS hablan de las prácticas de ciencia e ingeniería, están trayendo al aula una experiencia nueva que es menos descontextualizada. Pero, sin embargo, los colegios a nivel mundial no han cambiado todo el tema de la simultaneidad y la presencialidad. Entonces son elementos que empiezan a combinarse para que podamos entender. Pero si un colegio que siempre tiene total una simultaneidad y una presencialidad, y aparte de eso se hace una pedagogía centrada en el docente, pues la descontextualización es total. Y mucho más cuando no hay integración de asignaturas o de áreas de conocimiento, cuando son aisladas. Entonces son conocimientos tan ni de laboratorio, pues, para que fueran así. Entonces, ese es un punto interesante de tener la descontextualización. A nivel universitario también, Sí, igual. es lo mismo, es Cuando igual. nosotros estuvimos estudiando nuestras ingenierías también, estuvimos, pues de vez en cuando tuvimos la oportunidad de hacer unas salidas, de ir a unas subestaciones, o ir a conocer cosas, ir a algunas empresas, pero en la realidad lo que aprendíamos era muy descontextualizado. Ahora, vamos a ver el último elemento de los cuatro supuestos, que es el cronosistema, es uno más cortico, pero también es importante porque también afecta bastante. Sobre el saber. El cuarto supuesto es el supuesto del cronosistema, otro supuesto también bastante analizado. Yo escribí bastante sobre este tema cuando tenía oportunidad de hacerlo, y hoy a la tarde vamos a retomarlo particularmente cuando hablemos de los programas de aceleración. Pero en particular cuando hablamos del cronosistema hablamos de los arreglos, ¿sí? De las reglas que tiene el sistema escolar respecto del tiempo, desde tiempos teóricos para asistir a la escuela, edades cronológicas en las que se debería estar en la escuela, hasta duración de la jornada escolar, ritmos del ciclo escolar, bimestres, trimestres, ciclo lectivo, tiempo de duración de un nivel educativo. Hay un montón de arreglos alrededor del tiempo que estructuran buena parte del saber pedagógico. Listo. Elemento importante. Quisiera Sí, yo creo que comenzar fue con muy explícito, ¿no? sí, pero ¿en dónde diría yo que está afectando mucho a los docentes? Cuando está establecido que en un periodo, sea un bimestre, un trimestre, ¿cierto? Tiene que dictar unos temas en un ritmo específico y tiene que superarse unas evaluaciones y demás. Eso es parte del cronosistema. Sí, exacto. Eso está establecido, entonces corren y tengo que apurarme y no sé qué, y no hay tiempo para hacer más cosas ni tiempos para profundizar. Entonces, a nosotros nos salta la pregunta, oiga, ¿y eso está bien así? Esas herencias de los supuestos que constituyen la escuela, ¿es también así hoy en el siglo XXI cuando necesitamos aprender otras cosas con otras experiencias? Claro, yo ahí digamos que lo interpreto como que el docente siempre va como en una línea del tiempo, casi que una carrera, como que tengo que dictar cierto contenido, evaluar, dictar cierto contenido, evaluar, pero verdaderamente
no se sabe si el estudiante está comprendiendo, ¿sí? Todo este tipo de conocimiento y en qué momento lo está aplicando, ¿no? Eso creería que es el punto. Entonces, estos cuatro supuestos lo que nos hacen es analizarlo, entenderlo, reconocerlo en nuestras experiencias, así sean escolares o universitarias, porque en la universidad casi toda la experiencia de pregrado es muy escolar, aunque no lo queramos aceptar. Tiene muchas herencias de la etapa escolar. Vale la pena reflexionar sobre el punto. La educación STEM tiene algunos elementos que pueden ayudar, sin embargo, el cambio del modelo institucional es un tema mucho más grande que solamente la propuesta de la educación STEM. Entonces, pues ahí hay precisamente en el marco de referencia, que es lo que estamos escribiendo ahora, al final vamos a comentar de algunos elementos que podrían servir para replantear algunos aspectos. A continuación vamos a ver entonces el tema eh, que la doctora Denise Bailán nos presenta sobre las innovaciones educativas. Entonces, antes de ver esta lámina, vamos a ver unos extractos de una presentación que ella tuvo en el Flaxo en México en el 2019 sobre el tema de la calidad educativa y las innovaciones que se ha hecho en la educación en los últimos 20 años. Entonces ella lo comenta muy bien, vamos a mirar el video y ahorita lo comentamos. Es decir, las reformas y las innovaciones y esta pregunta que nos hacen los organizadores, reformas educativas en América Latina, cuánto hemos avanzado en equidad y calidad educativa. Mi perspectiva es una perspectiva y una visión desde lo pedagógico. Y en ese sentido voy a basarme fundamentalmente en dos estudios en los que he coordinado en los últimos años. Uno con Inés Aguerrondo, en el cual lo que hicimos fue identificar reformas e innovaciones en América Latina que tuvieran como foco, por un lado, la organización de los aprendizajes, es decir, cómo se gestionan los aprendizajes en la escuela, y por otro lado, lo que llamamos el core pedagógico, es decir, el contenido pedagógico. Eso nos permitió identificar unas 200 innovaciones en América Latina desde el año 98 al año 2014, creo que fue. Luego fuimos, en base a una serie de categorías de análisis y demás que establecimos, entre las cuales estaba la escuela nueva que Alma viene de citar. En esas innovaciones fuimos, por eso después hicimos una publicación que se llamó El aprendizaje bajo la lupa, porque lo que hicimos fue ir con una lupa a cada uno de esos lugares y ver cuáles habían sido sus rasgos, sus características. Después de décadas, como hemos visto y lo han dicho mis predecesores, de aumento de cobertura, de nuevas exigencias de requisitos en titulación de docentes, de importantes reformas educativas de ese primero, segundo, tercer, cuarto grado, cuarta generación, en lo que respecta a cómo se enseña y cómo se aprende, yo diría que el avance ha sido marginal. ¿En cuanto a qué? En cuanto a una ampliación efectiva del derecho a una educación de calidad y equitativa para todos los niños y adolescentes. E insisto, me refiero a lo pedagógico. Ha habido reformas más de índole macro, etcétera, pero a lo pedagógico. Entonces, ¿cómo podemos avanzar en equidad y en calidad? El supuesto que nosotros manejamos es que no se pueden resolver las deudas del pasado que tienen hoy los sistemas educativos latinoamericanos a partir de la mirada que hemos tenido hasta ahora, es decir, a partir de las respuestas que estamos dando hoy y que dan muestras de agotamiento. Basta con ir a recorrer las escuelas latinoamericanas, los institutos, las universidades que se ocupan de la formación de docentes y ver que sí, que existen respuestas alentadoras, pero que esas respuestas alentadoras no están llegando al aula. El aula ha permanecido inmóvil. A mí también me... Impresionante, ¿no?
Es muy contundente. Y ahí venía el comentario que decía Freddy al principio, que si podemos generalizar. Ella nos está dando un poquito de esa licencia para poder venir a empezar a generalizar, que hay elementos que sí se repiten. Entonces, pues interesante. Yo dije 20 años, quizás ahí de pronto me equivoco en las fechas porque ella habla de 98 al 2014, pero esta presentación es del 2019, o sea que de alguna manera ella está extrapolando un poco más años. Ujú. Entonces, ¿qué quieren comentar No, pues digamos, interesante lo que ella menciona, ¿no? Que a pesar de cierta, digamos, de toda la investigación que se hizo, de que sí existe como la intención, las reformas, pues no se evidencia un cambio significativo, ¿no? En la forma en que se aprende y se enseña. Algo que no trasciende. Y uno de los temas que se desprenden en esa misma charla lo tocan más adelante. Vamos a dejarle también el link de esa presentación, es muy, muy interesante. Es bastante extensa la intervención de la doctora Denise, es solo como de unos 10 15 minutos. Pero se toca el tema de que ha habido muchísimas innovaciones en las transformaciones de los modelos institucionales, elementos de la dotación tecnológica, por ejemplo, la educación por ciclos, también se ha dado como temas nuevos, pero los modelos pedagógicos no se han transformado de la mano de los modelos institucionales. Exacto. Entonces, vuelve y pasa lo que habíamos dicho, quizás no son los únicos factores, pero es importante que nuestra audiencia lo tenga en cuenta cuando los docentes tienen alguna frustración y ven o que les imponen cambios porque el colegio o la institución educativa se transforma, pero en su práctica no logran acomodar elementos nuevos porque no casan, ¿no? Entonces toca hacer es unas transformaciones simultáneas en ambos modelos. Entonces ese es uno de los temas. Y lo otro que a mí me deja pensando mucho sobre de lo que dice Denis es que al final de tantas transformaciones que ha habido, inclusive en la formación de docentes, la experiencia de aula, o sea, lo que los niños están viendo o están recibiendo, no ha cambiado. Exacto. Pues por eso vuelve al título de este programa, que es las herencias Las del herencias. siglo XX. Así es. Ese era el comentario que yo quería hacer. Seguimos a la siguiente. Ese es el libro. Y ese es el libro, precisamente el que pusimos ahí. Vamos Eso, sí. a dejar también el link. Ya después de que ella lo mencionó, nosotros conocimos este video hace un buen tiempo, pues obviamente es uno de nuestras literaturas de consulta obligatorias. Es un trabajo muy interesante, muy, muy crítico, ¿no? Y sigamos. ¿No? Y decía ella en su presentación, ella hace esta cita, dice, continuar con ese sistema educativo que tenemos hoy sería como intentar sanar con los recursos y las medidas de higiene del siglo XIX y hoy estamos en el siglo XXI. O sea, hay elementos de la herencia del siglo XX que ya empiezan piden que se replanteen, que se empiecen a cambiar cosas que nunca se han propuesto. Y a mí me parece que precisamente el año 2020 con la pandemia, pues forzó esa migración a lo digital y entonces pues obviamente eso puso en un estrés general a las organizaciones, ¿no? Eso aceleró cambios, eso aceleró cambios. Sí, derribó paradigmas y obviamente causó daños, no vamos a negarlo, sí causó daños, pero Claro. sí derrumbó muchos paradigmas que dan la apertura a elementos como la educación STEM, que es una, es una, un aporte importante e interesante de los temas que se están pidiendo a gritos que tengan una transformación. Siguiente, Fred. Aquí dice, no sé si puedes leer, Dani. La incorporación de la tecnología ha tratado de ser un factor de inclusión social, pero poca mejora educativa. Hemos visto con las grandes invenciones en instituciones especialmente rurales. Rurales, sí. Ahí tenemos la cita. Y es de la misma presentación. Entonces, nosotros por eso decimos que la educación STEM brinda mucha claridad de lo que es realmente enseñar tecnología.
y en el caso de la T de STEM ya no se enfoca en la herramienta tecnológica, en la ayuda para la educación, sino se centra es en la formación en tecnología, que es que los Exacto. chicos sean capaces de, de entender y comprender cómo es la tecnología en el mundo y obviamente en ese aprendizaje yendo de A a B van a estar experimentando elementos de tecnología importantes que pueden ser herramientas tecnológicas. Yo quisiera agregar algo ahí, es que, bueno, por ejemplo, si nosotros vemos la infraestructura, ¿sí? En cuanto al diseño pedagógico, al modelo pedagógico que tiene Colombia para la enseñanza de la tecnología, uno ve, digamos que un programa que es bien estructurado, por ejemplo, uno ve la guía 30, ¿sí? Que es una buena guía de qué es lo que se debe enseñar en tecnología, pero a pesar de eso, en este momento no hay como resultados, ¿sí? Que la tecnología pueda llegar a generar un cambio pedagógico, ¿sí? Entonces, de nada nos sirve, volvemos a lo mismo, si tenemos la tecnología, pero si no sabemos contextualizarla y si no sabemos cómo enseñarla y cómo apropiarnos de ella. Y un elemento con respecto a eso que también ocurrió como desenlace de la virtualidad por la pandemia fue decir, estamos en una crisis de conectividad, una escasez de elementos de cómputo, computadores, tablets, dispositivos móviles, entonces hay que llenar el país, inundarlo de equipos. Y pues digamos, sí, la necesidad es grande, la necesidad de conectividad es muy grande cuando se está haciendo de esa manera, pero de entregar los equipos no quiere decir que usted realmente Exacto. está haciendo un cambio Que en se el está modelo haciendo un cambio. pedagógico. Al Correcto. final de cuentas, se está entregando solamente un elemento físico como ayuda, pero entonces en algunos momentos, en algunos países, algunos gobiernos se han centrado en la entrega de tecnología como si fuera una Como si transformación fuera el cambio. Así pedagógica y es. realmente puede ser más aliado de una transformación del modelo institucional. Digamos, Correcto. Ustedes me hicieron acordar como cuando uno hace mucho tiempo era muy común en las familias las grandes bibliotecas. En mi casa, por ejemplo, hay un espacio con muchos libros, pero no se trata de tener muchos libros, sino se trata de leerlos, ¿no? sí, voy a comprar 2 metros de libros, 2 metros de libros para la biblioteca. Sí, es solo para decorar. Sí, correcto. Sí, sí. Y aquí para finalizar, digamos, de la presentación, lo que estamos escribiendo como nuevo libro, que dentro del libro hay una conceptualización grande que es el marco de referencia, que precisamente abarca la transformación del modelo institucional y del modelo pedagógico de la mano. Entonces, en infraestructura, el criterio de infraestructura da muchos elementos para que las instituciones cambien su modelo institucional acorde al modelo pedagógico que se plantea desde currículo y en la parte de formación, instrucción y evaluación. Y aquí, como lo han dicho, lo decía la doctora Denise Bailand, decía que la formación docente es importante que también se transforme. Entonces, nosotros abordamos también ese tema en el personal docente y no docente, y al final, obviamente, está el elemento final de la escuela comunidad de pertenencia, que digamos que no tendría mucho que ver en esos elementos para aportar. Pero entonces queríamos comentarlo, de que si la propuesta que queremos hacer de educación STEM para América Latina es llegar con ambas soluciones, digamos, de esa transformación pedagógica e institucional simultánea. Y eso, pues eso es lo que queríamos mostrarle a nuestra audiencia sobre los elementos que vemos en las escuelas latinoamericanas. Y entonces, pues nada, esperemos que les hayan gustado. Les invitamos a que se suscriban al canal, a que marquen la campanita para que les lleguen los anuncios y que dejen sus comentarios En el chat. en el chat, ¿sí? Para que podamos saber cuáles son sus dudas y seguir adelante con esta línea de programas. Entonces, Muy señores, chévere. nos veremos. Muchas gracias. Seguiremos con un nuevo programa de Café STEM la próxima semana. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.